Esta sería la clase de Introducción al Derecho, de la unidad uno, la parte 5. Vamos a hablar de las fuentes del derecho. Vamos a ver las 4 fuentes clásicas del derecho. Primero lo que vamos a tratar o intentar entender, ¿qué son las fuentes del derecho? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las fuentes del derecho? Bueno, claramente cuando hablamos de fuentes del derecho nos referimos a todo aquello que le da origen a una línea normativa y que constituyen la base en virtud de la cual se rige una sociedad en un momento determinado en un lugar específico. En nuestro país, que es constitucionalista, vale decir que tiene una pirámide en donde la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos están en el tope, en la cúspide de la pirámide, nuestra principal fuente, obviamente, es la ley. La ley en el sentido formal y material, es decir, aquella que, como vimos cuando vimos la división de poderes, es la que dicta el Congreso, que pasa por las dos cámaras, que después el Ejecutivo eh, publica y promulga. Esa es la ley en el sentido formal y material. Esa es obligatoria, esa es la que se presupone conocida por todos y por supuesto es donde se cimienta toda nuestra base jurídica y nuestro plexo normativo. Es ahí en donde nosotros vamos como principal fuente a verificar si una conducta es obligatoria o cómo se realizan determinadas circunstancias para determinadas cuestiones formales para que tenga efectos jurídicos. Entonces, nuestra primera fuente formal es la ley. Después, pero no es la única, no es la única. Tenemos la doctrina y la jurisprudencia que en mi particular modo de ver forman como las dos caras de una misma medalla en donde una está posicionada mirando hacia el futuro y la otra está posicionada mirando hacia el pasado. ¿Quién se posiciona hacia el futuro desde mi mirada? Bueno, la doctrina. Pero primero vamos a definirla, qué es la doctrina. La doctrina es toda aquella eh, expresión realizada por los jurisconsultos, los expertos en el derecho, los peritos jurídicos que escriben sobre determinados temas para dar luz, para adelantarse a su tiempo, para explicar cosas que posiblemente no estén en la ley. Ustedes piensen, por ejemplo, en la evolución interpretativa de la ley y en la evolución propia de la ley. Hace 40 años nadie podía pensar en las cuestiones informáticas, por ejemplo. Entonces, nadie estaba pensando en esto porque no había computadoras, porque no había sistemas, porque no estábamos enlazados. ¿Y quiénes, cuando empezaron a aparecer las primeras cuestiones informáticas, fueron los doctrinarios los que fueron sentando las bases de los que después fueron las leyes de delitos informáticos y todas estas cuestiones? Entonces, ellos se van adelantando y van haciendo expresión de lo que posiblemente pueda venir y van expresando la opinión jurídica. Entonces, esa opinión de esas personas que conocen mucho de derecho son las que nosotros llamamos la doctrina. Y miran hacia adelante porque se adelantan, se expresan cosas que posiblemente todavía no estén en las leyes. ¿Y por qué decimos que es una fuente de derecho? Porque muchas veces los jueces, al momento de resolver una cuestión, toman esa opinión y mismo los legisladores, cuando empiezan a ver que esa es la opinión concordante, la que más se adecua a nuestra sociedad, la transforman en ley. Pero hasta que no es ley, se va cumpliendo o se van siguiendo esos pasos y por eso la tomamos como una fuente de derecho. La otra cara, la que mira al pasado, desde mi opinión, la jurisprudencia. ¿Y por qué digo mira al pasado? Porque la jurisprudencia, al momento de definirla, nosotros tenemos que decir que es los fallos consistentes sobre un tema, concordantes en el tiempo, que se expresan a lo largo de un periodo sobre un tema puntual. ¿Y quién lo hace esto? Los jueces. Los jueces son los que van dejando la jurisprudencia. Y decimos que mira, digo yo particularmente, que mira hacia el pasado, porque no hay manera de sentar jurisprudencia que no sea sobre casos ya
pasado, sobre cuestiones que ya ocurrieron, sobre las que el juez está dictando sentencia. Y esto porque, ¿se acuerdan cuando habíamos visto el Poder Judicial? Habíamos dicho que los jueces no se pueden expresar solo por su opinión, porque eso no es un acto de gobierno. Ellos solo se pueden expresar cuando hay un caso, cuando hay un conflicto, cuando le llevan el tema a su resolución. Solo en ese momento ellos se pueden expresar. Entonces, ya el hecho ocurrió, ya la cuestión ocurrió, y los jueces van aportando, y en tanto y en cuanto eso sea consistente y se mantenga en el tiempo y sea sobre ese mismo tema, se va a decir que ahí hay una línea jurisprudencial. Otros jueces van a resolver igual tomando ese antecedente, se les llama precedentes jurisprudenciales. Además está decir que, como habíamos visto en nuestra organización vertical, jueces de primera instancia, de cámara, de casación, de corte, en tanto y en cuanto el precedente es más alto dentro de quien lo falla, es más consistente o consolidado es esa jurisprudencia. No es lo mismo la jurisprudencia de un juez de primera instancia que la de la Corte, porque algunos precedentes de la Corte se toman centralmente para definir otras cuestiones. Podríamos decir como fallos muy importantes de la Corte que se conocen y que son vistos y que nosotros hayamos por lo menos hecho un tilde en lo poquito de nuestro curso, Rivademar, el otro fallo que podríamos citar es Bisotti, el otro fallo es Aquino, también hablamos un poquito de Badaro. Bueno, son fallos importantes que fue dictando la Corte y que hoy por hoy se sostienen en esa jurisprudencia. ¿Y por qué decimos que es una fuente del derecho? Porque muchas veces el juez está obligado a resolver el tema más allá de que haya un vacío legal, es decir, que no esté definido en la ley, más allá de que haya una ambigüedad y que entonces haya que interpretar la ley. El juez no se puede excusar y decir, bueno, miren, esto está muy confuso, el legislador no me lo dejó muy claro, entonces yo no puedo dictar sentencia. El juez siempre va a estar obligado a dictar esa sentencia y en consecuencia eso va a ir formando la línea que después se va a hacer obligatoria y por eso decimos que es de, fuente del derecho. La última de las fuentes del derecho que vamos a abordar es, como una fuente clásica, son los usos y costumbres. Pero no cualquier uso y costumbre es una fuente de derecho. Hay muchas costumbres que tenemos nosotros que no son fuente del derecho, que son costumbres y bueno, que son... Entonces vamos a definirlas. Los usos y costumbres como fuentes de derecho son aquellas acciones respetadas por toda una sociedad y aceptadas por toda una sociedad que se realizan de manera constante y que sin tener una norma escrita o una fundamentación la cumplen todos. Esta es los usos y costumbres como fuente de derecho. Y vamos a ver algunas, digamos, vamos a ver básicamente dos para que se entiendan. Por ejemplo, decir, bueno, a ver, hay ciertas normas que uno cumple y que no están escritas en ningún lado. Por ejemplo, qué sé yo, no sé. Vamos a tomar dos ejemplos de las normas de tránsito. La verdad que no está escrito en la ley que los autos circulan por la derecha. No está escrito en ningún lado. Eso ya vino de nuestra costumbre y después se organizó todo el tránsito en función a eso. Y entonces el estacionamiento, los cruces, la entrada, la rotonda, todo se organiza a partir de que venimos por ahí. Y eso fue una costumbre aceptada por todos, pero piensen que no es en todos lados así. En Inglaterra es totalmente al revés y en todo lo que fue colonia de Inglaterra, que yo, Hong Kong, va por el otro lado. Entonces no es necesariamente así, ni después la norma determina otras cuestiones. Eso es una costumbre que finalmente se hace ley, y entonces vamos a decir que es una costumbre dentro de las que respeta la ley. También hay ciertas costumbres que van en contra de lo que dice la ley. Y ustedes se preguntarán, ¿y son fuente del derecho? Bueno, la verdad es que no lo sé, pero la gente acepta ciertas cosas que finalmente no son ley. Vamos a poner un ejemplo. Les asombraría saber
que, por ejemplo, las propinas dentro de nuestro esquema gastronómico, dentro de la ley del convenio colectivo de los gastronómicos, está prohibida. Es decir, no se puede dejar propina. Y debe ser uno de los lugares donde nosotros más acostumbramos a dejar propina. Cuando vamos a un bar o a comer, fundamentalmente a un restaurante, son los lugares donde más acostumbramos a dejar propina. No obstante, el convenio colectivo dice que no se puede, que está prohibido. Eso tiene otro fundamento, lo vamos a ver cuando veamos el derecho laboral. Pero ahí es una costumbre que va en contra de la ley y que nadie está dispuesto a modificarla. Nadie dice, no, esto está mal. Dice, bueno, si me atendieron bien, me parece que aquí hay que dejar una propina. Y le parece bien. Y lo que nadie sabe es que está prohibido, eso sí, natural. Entonces repasemos. Las 4 fuentes formales del derecho son la ley, en la Argentina como la más importante, como el que le da el sustento más importante, la doctrina, que es la opinión de los jurisconsultos, de los eruditos en el derecho, la jurisprudencia, que es sobre un mismo tema la opinión concordante de los jueces, sus fallos, sus sentencias, recuerdan que ese era el acto de gobierno, de los jueces, y los usos y costumbres, que son aquellas acciones respetadas por toda la sociedad que la consideran como una norma, aunque no esté escrita como tal. Bueno, y con esto terminamos fuentes.